Profesor, también por otra parte le quería preguntar respecto de las efemérides de esta semana en cuanto a la historia también de Federación. ¿Qué acontecimientos se conmemorarían esta semana de abril? Bueno, precisamente ayer, 20 de abril, se conmemoró otro aniversario, podríamos decir, de la puesta de la piedra fundamental para la construcción de la ciudad de Federación, que fue el 20 de abril de 1977. El lugar fue ahí en lo que conocemos ahora como la zona ahí de Plaza Leta Evita, más precisamente en Urquiza y Eva Perón sería, o 25 de marzo, en esa zona, fue el lugar donde se eligió. Y posteriormente ahí vinieron las autoridades y bueno, ya se había firmado el contrato de construcción con las dos empresas que llevaron adelante la construcción, y después se hizo también una de las cosas para resaltar de ese día es que hubo una misa, como que se hizo por el padre Viola, que la ofició arriba de un planchón de cemento, digamos, que estaba sostenido por una grúa, Ujú. como hecho anecdótico de ese día, ¿no? También hubo un asado y invitaciones para para cierta parte de la sociedad también, ¿no? Recordemos que en esa época estábamos en un gobierno, en la última dictadura militar, y bueno, eso fue lo que pasó justamente ese día, ¿no? Al 20 de abril. Bien, ¿qué otras cuestiones más de la historia de Federación usted nos puede comentar, relatar o decir en esta entrevista? Y bueno, que así general, por dar un pantallazo general de nuestra historia, es bastante particular en nuestra historia, ¿no? Justamente por eso, porque fuimos como un pueblo nómade, por decirlo de Ujú, alguna manera, y tiene, sobre todo, yo por ahí le digo dos etapas: la etapa colonial ujú. de 1777 hasta, que eso fue hasta 1816 aproximadamente, que es donde logramos nuestra independencia, que claramente ahí dependimos de cómo es éramos colonia, por supuesto, de España, y el objetivo de la fundación de Mandisoví, junto con otras estancias que hubo en Ujú. esta zona, en Macoretá, Yeruá, y no recuerdo la otra que en este momento eran, y sobre todo Mandisoví era la más próspera de esas estancias, y estaba más ligado a la producción ganadera. Sobre todo estos Claro. campos siempre fueron de producción ganadera por excelencia. Hasta el día de hoy, una de las actividades económicas más importantes de nuestro departamento es la producción ganadera. Eso por un lado. Y después, eh, ya Federación, el pueblo de la Federación en 1847, también ya fue un pueblo más ribereño, mucho más pintoresco por estar a la vera de un río, el río Los Pájaros. Y bueno, una de las actividades más importantes que se empezó a desarrollar también fue el tema de la madera, como todos ya sabemos. En un principio, como es con la avenida Las Jangadas desde el norte, y esa fue, como es la actividad principal, digamos. Igualmente las actividades agropecuarias nunca se dejaron de lado, ¿no? No Ujú. nos olvidemos que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX hubo una masa inmigratoria que una parte de esa oleada llegó también a nuestra región, ¿no? Sobre todo, como es de inmigrantes italianos, que trajeron su forma de trabajar la tierra, y también hubo algunos cultivos que se destacaron. El lino, por ejemplo, en aquella época fue uno de los cultivos que predominaba por esta zona. No en gran medida, pero bueno, era una de las actividades que llevan adelante como es, los inmigrantes en un principio. Después, también Federación supo ser uno de los, y bueno, ahora el departamento, con la avenida de la citricultura, con el advenimiento de la citricultura, poco más acá ya entrando en el siglo XX. Recordemos que eso lo trajo Augusto Nies a Concordia, digamos, y ahí se formó todo esta zona citrícola, ¿no? Y el departamento de Federación hoy en día es uno o el más de la provincia, es el que más hectáreas plantadas tiene
de ese cultivo, ¿no? En un tiempo supo ser Concordia el departamento, pero ahora ya lo hemos sobrepasado, digamos, en ese tema, ¿no? Y bueno, y después la historia reciente, bueno, destacar sobre todo el tema del advenimiento de las aguas termales, ¿no? Que es una lucha y eso fue un logro de todo el pueblo de Federación, ¿no? Acá no, más allá de que hubo personas destacadas, yo siempre soy de la idea de que los logros son de la comunidad. Seguramente hay algunas personas que tuvieron mucha relevancia o mayor irrelevancia, pero los logros siempre son colectivos, digamos, ¿no? Y personas destacadas. Todos podemos hablar de Orlando Víctor Engelmann a nivel provincial, que todos sabemos cómo es el cargo que él ocupaba por esa época, y bueno, el intendente de esa época, Carlos Jaime Seco también. Muchas gracias, profesor. No, pues no.